Así que en esta mañana he titulado la predicación "Soy portador de la bendición de Dios". Diga: soy portador o portadora de la bendición de Dios. Y usted tiene que creerlo, porque por eso estás en esta mañana en la casa de Dios, en su presencia, porque tú portas la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres una mujer bendita, un varón bendito, pero también portas ¿qué? La bendición de Dios. Y todos los días, cada uno de nosotros, escucha iglesia, no se me vaya a distraer, por favor. Yo creo que usted vino a la casa del Señor para que Dios le hable, para que Dios le conforte, para que Dios le aliente, para que Dios le restaure, para que Dios le abrace con su palabra, ¿sí? Entonces, todos los días nosotros debemos reconocer y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Por lo que Él hace en nosotros y en otras personas. Porque nos alegramos cuando Dios hace cosas buenas, maravillosas, y cuando Dios hace cosas sorprendentes, llenas de amor, de misericordia, de gracia en nosotros. Pero hemos tenido también la oportunidad de alegrarnos cuando Dios hace cosas maravillosas en la vida de otros, ¿verdad? ¿O usted no se alegra de que el Señor, de ver la bendición de Dios en otros? Nos alegramos, ¿verdad? Porque eso nos habla de Dios, de su grandeza, y nos da testimonio del amor, del poder de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros todos los días debemos reconocer y dar gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida y en la vida de otros. Hay una frase muy explícita que la dijo un adorador. Ayer escuchaba esta adoración nuevamente, pero me quedé en esa frase que dijo Julio Melgar. ¿Se acuerda que pasó por un proceso de cáncer? ¿Sí? Y en esta canción última que escribió, Tus cuerdas de amor, y dijo: uno le pide a Dios un milagro cuando los milagros pasan todos los días. Todos los días pasan los milagros. El podernos despertar un día nuevo es un milagro. Y es una frase que en particular él salió de su vivencia, ¿sí? Y dijo: pedimos a Dios un milagro cuando el milagro ocurre todos los días. Todos los días. Entonces nosotros debemos darle gloria al Señor, debemos nosotros reconocer todos los días lo que Dios hace en nuestra vida, empezando un nuevo día de vida. Uno despertar, decir: ay, gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu presencia. Pero yo sé que habrá gente que se despierta y hubiera querido no haber despertado, porque tiene, por las cosas del sistema del mundo día a día, que pereza, la misma gente, la misma casa, el mismo problema, la misma escasez. Y no quiere decir que nosotros estemos ajenos de aquellas cosas. Sí, podemos vivirlas, pero siempre debemos ser como agradecidos, siempre reconocer y dar gloria a Dios por lo que Él hace en nuestra vida, ¿sí? Y cuando tenemos la oportunidad de ver y ser testigos de lo bueno que Dios hace en otras personas, y aunque a las personas les parezca malo, pero si Dios está ahí, ha sido bueno a favor de cada persona, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que hay gente que ve el poder de Dios a través nuestro. Hay gente que ve el amor de Dios en nuestra vida, porque somos testimonio del amor de Dios, de su grandeza y de su gloria. Diga: de lo que Dios ha hecho en mi vida, hasta dónde Dios me ha traído y nos ha ayudado. Entonces, vemos que otras personas pueden ver el poder, el amor o la gracia de Dios en nosotros.
Y nosotros podemos ver esa gracia y ese amor de Dios en otros, ¿sí? Y eso debemos nosotros reconocerlo todos los días y darle gracias a Dios por ello, ¿sí? Y entender nosotros que el amor, la gracia, el poder de Dios se haga manifiesto en nuestra vida y que nosotros podamos verlo manifestado en la vida de otras personas. Esto produce ¿qué? Testimonio, alabanza y fe. Imagínense que usted y yo estemos desapercibidos de la grandeza del amor de Dios cada día, del milagro que ocurre cada día en nuestra vida, que es la vida, el poder despertar. Andemos desapercibidos, inconformes, andando como errantes, como sin Dios, como sin Padre, como si quien nos ayudara, por algo pasajero que ocurra en nuestra vida o en el día a día. ¿A qué me refiero a lo pasajero? Las dificultades por las que pasamos como seres humanos. No podemos nosotros tener en poco lo que Dios ya ha hecho manifiesto en nuestra vida hasta el día de hoy. Y nos ha dado la oportunidad de ver la gracia, el poder, el amor en otras personas manifiesto. Amén. Entonces, qué lindo es glorificar al Señor. Estamos llamados a glorificar al Señor todos los días. Y qué lindo es glorificar al Señor aún cuando vemos nosotros la obra de Dios manifiesta en alguien. Yo me alegro, yo me gozo juntamente con aquel que da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Cada cosa que usted me ha podido hacer partícipe de la bendición de Dios, de los milagros, de cómo Él ha transformado su vida, cómo le ha ayudado, me gozo juntamente porque veo la gracia, el poder de Dios en tu vida. Y nosotros no podemos pensar que porque ya ocurrió una vez, me toca hacer fila para el próximo favor de Dios. No, tú eres portadora de la bendición de Dios. Que hay circunstancias que son necesarias en nuestra vida, que aunque nos saque lágrimas, dolor o quiera venir la duda, son necesarias porque el Señor nos está transformando, porque el Señor nos está enseñando, porque el Señor quiere mostrar su gloria, su amor, su poder, y son necesarias. Pero eso no puede limitar que usted y yo todos los días le demos gloria al Señor. Eso no puede limitar que usted y yo todos los días glorifiquemos a Dios, ¿sí? O reconozcamos día a día su grandeza. Porque Él no miente, porque Él no falla, Él no traiciona, Él está obrando en todo tiempo. Él no te ha dejado, Él no te ha descuidado. Pero usted y yo debemos entender que es necesario pasar por situaciones que no queramos, que nos haga llorar o que quiera sembrar duda, mas no le vamos a dar lugar a la duda, porque Dios es fiel. Y no podemos pensar que Dios hacia nosotros sea como que, toma, ya te entregué esto, ahora haga fila y espere su turno, porque ahora debo ocuparme de otro. No, Dios siempre está con nosotros y somos portadores de su bendición. Pero cada uno de nosotros, hazlo fuerte al Rey de Reyes, cada uno de nosotros debemos reconocer todos los días la grandeza de Dios y dar gloria a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Así que abre tu Biblia
Vamos a mirar lo que dice en Lucas capítulo 2, verso 18. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, o de qué manera vamos nosotros a reconocer y dar gloria a Dios? Todos los días en acción de ¿qué? De gracias, ¿sí? Pero, ¿de qué manera? ¿O qué causa? ¿O qué efecto? ¿Qué efecto causa que nosotros todos los días le glorifiquemos? ¿Qué efecto causa que todos los días entendamos, creamos y vivamos como portadores, hombres, mujeres, que portamos la bendición de Dios? De esa manera nosotros vamos a llegar a muchos que están a nuestro alrededor, sean familiares, sean conocidos, allegados, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos hace a nosotros reconocer y dar gloria a Dios por lo que Él hace en nuestra vida, hace que nosotros glorifiquemos a Dios al ver su obra en alguien. Que nosotros nos gocemos, ¿sí? Que nosotros glorifiquemos a Dios al ver la obra de Dios en alguien. Eso tiene que ser vigente todos los días y siempre en medio de la congregación, porque el espíritu de la religión que opera o que permanece o que está sentado a veces en algunas congregaciones no deja ver o inhabilita la manifestación del poder de Dios, inhabilita la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que nos lleva es a glorificar a Dios al ver su obra en alguien, ¿sí? En Lucas capítulo 2, el verso 18 dice: y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Y aquí habla de cuando el Señor Jesucristo nació en un pesebre, ¿sí? Dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en esta posición, ¿sí? De decir, de maravillarnos de lo que oímos y de lo que vemos, manifestaciones del poder de Dios? ¿Cuánto nos hemos maravillado? Y nos seguimos maravillando de lo que Dios no solamente hace en nuestra vida, sino lo que hemos podido ver, ser testigos de lo que hace en la vida del hermano, de todo aquel que ama al Señor, ¿sí? Se maravillaron de todo lo que decían. Todos los que oyeron se maravillaron. Y así vivimos nosotros, maravillados del amor, el poder, la gracia de Dios manifiesta en nuestra vida y en otra persona, ¿sí? Y decían: nunca hemos visto cosa semejante. Es que lo que viene de Dios es puro, genuino, bueno y no se compara a nada ni a nadie. No se compara. Aunque hago un paréntesis ahí para decir que las tinieblas operan queriendo imitar el poder de Dios o la manifestación de Dios. ¿Sabe que escuché un pequeño testimonio de un brujo que dijo que sabía siendo brujo, pero proclamaba milagros? Y si había alguien enfermo, paralítico, en silla de ruedas o postrado, lo hacía levantar. Pero ¿sabe qué decía este personaje? Que le quitaba un espíritu y le ponía otro. O sea, el espíritu que lo tenía postrado se lo quitaba y le ponía otro. Pero jamás nada ni nadie podrá imitar o podrá, nada se puede comparar con el poder genuino,
de Dios, porque las manifestaciones de Dios son genuinas, puras, únicas y llenas de poder. Amén. Ahí están Marcos capítulo 2, verso 12. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Y dice que el paralítico, ¿cómo se levantó? De un salto. Tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Mire, aunque haya gente expectante, incrédula, tendrá que maravillarse del poder de Dios. Aunque haya gente incrédula como expectante, tendrán que reconocer el poder de Dios y se maravillarán del poder de Dios. ¿Cuánto más nosotros que caminamos o somos portadores de la bendición de Dios? Que mantenemos nosotros ¿cómo? Que mantenemos nosotros atónitos, asombrados de la grandeza de Dios y decir: wow, ese Dios que se manifestó con ella, ese Dios que se manifestó con él, es el que está conmigo y hará grandes cosas también conmigo, y eso alimenta nuestra fe. Dios seguirá haciendo cosas grandes. Él ha hecho cosas grandes en tu vida y las seguirá haciendo. Así que no permitas que las cosas pasajeras, lo cotidiano de esta vida, ahogue tu gratitud día a día al Señor por sus favores, por su gracia y ese amor que todos los días manifiesta en nosotros. Y dice: todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Entonces, las maravillas de Dios nos asombran, ¿verdad? Pero también nos tiene que llevar a alabar a Dios todos los días. Todos los días que nosotros reconozcamos y demos gloria a Dios por lo que Él hace en nosotros. No puede tener más peso mi dificultad para que me limite o ahogue mi gratitud con el Señor día a día, o apague mi alabanza, o cierre mi boca para darle alabanza al Señor. No podemos darle ¿qué? Ese poder. Porque así como David derrotó un Goliat, hoy en día hay Goliat en nuestra vida que usted y yo debemos derribar. Y el único que lo empodera como un Goliat somos nosotros, nuestros pensamientos. No porque sea grande, porque sea fuerte. Tú le pones la estatura a ese Goliat. O ve la circunstancia, o ve la dificultad como un Goliat, o lo ves como algo pasajero sin importancia, viendo la grandeza de Dios. Diga: soy portador de la bendición de Dios. Amén. Entonces, la gente debe reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire, la gente más cercana a nuestra familia, que la bendecimos en el nombre de Jesús, sean creyentes, o no digamos solo creyentes, porque hay creyentes que no obedecen. Digamos, sean hijos de Dios obedientes o no sean. Han visto, son testigos, ven, reconocen lo que Dios ha hecho en tu vida. Hasta el incrédulo, el incrédulo tiene que ver la grandeza de Dios en tu vida. Diga: porque soy portadora de la bendición de Dios. Es notorio, no se esconde. La grandeza de Dios, la gloria de Dios no se puede esconder. Es visible a los que le amamos y a los incrédulos. Es visible. Entonces hay gente que reconoce lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestros hermanos.
Lo reconocemos nosotros porque es inevitable. El poder de Dios, la grandeza, su manifestación no se pueden esconder, tampoco se pueden callar. Porque cuando tú cuentas de los testimonios, las grandezas que Dios ha hecho en tu vida, estamos alimentando la fe a otra persona. Estamos animando a otro. Mira, hago un paréntesis. Yo sé que usted, de primera vez, alguien le ha contado un testimonio. Para usted, como cuando dan un mensaje, en el ARA llegó tal champú en promoción y corremos para allá. O en determinado, porque no estoy haciendo propaganda a nadie, o en determinado almacén de cadena está en promoción las carnes y corremos para allá. ¿Sí? ¿Ha recibido un mensaje de esos o ha dado un mensaje de esos y no es malo? ¿Cuánto más vamos nosotros a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Mira que Jesús hizo esto en mi vida. Mira que yo necesitaba esto. Mira que yo estaba así, el Señor hizo. Eso también, ¿qué? Va a llamar la atención. Mire, ¿sabe cuál fue el primer testimonio en mi vida que yo escuché de una persona? Que no se me olvida. Y eso me llamó la atención. Y me refiero a la misma persona que dedicó tiempo y dedicó aún finanzas en mi vida para llevarme a la iglesia. Recuerda que algunos les saben o les he dicho que me pagó los transportes, hasta me invitó a almorzar. Pero de esta familia hermosa del Señor que le sirve al Rey de Reyes, el testimonio de ellos que también me impactó es que decían que ellos vivían en otra ciudad, no acá en Ibagué, y se mantenían su hogar vendiendo arroz con leche en Bogotá. Y ese esposo sostenía a la familia. ¿Vendiendo qué? Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de la capital. No me duerma. No me distraiga. Vendiendo arroz con leche. Y el sueño de él con su esposa delante de Dios, pidiendo, era por su casa propia. Y recuerdo que ellos me testificaban que, la verdad no recuerdo ahorita cuántas alcancías, pero tenían esas alcancías más grandecitas, que son como de cartón y tienen tapa como de aluminio, algo así. Así de las más grandes. Y salía todos los días a vender arroz con leche. Y con eso sostenía su casa, sus hijos, su esposa, traía la provisión, pero también depositaba todos los días en esas alcancías. Y luego se trasladaron a la ciudad de Ibagué con la esperanza de comprar su casa. Bueno, la verdad no sé si se trasladaron o desde allá supieron de la casa, pero la compraron acá en Ibagué. Y le piden por su casa, le dan un determinado precio, no recuerdo cuánto, y ni recuerdo si me dijeron. Usted sabe que hay cosas que se olvidan, ¿no? Pero que en el momento de ellos destapar sus alcancías, estaba exactamente el valor de la casa. Ni una moneda más, ni una moneda menos. Y yo conocí esa casa, porque me testificaban de esa casa donde vivían. Era una casa de 3 pisos. Y eso, el testimonio a mí me impactó. Por eso tú no calles de tus testimonios. Porque hay testimonios que hablamos, que contamos para la gloria de Dios, pero hay testimonios que son visibles, inevitables de ocultar, que muchos a nuestro alrededor han visto, ven y seguirán viendo la bendición de Dios en tu vida, porque eres portador y portadora de la bendición de Dios. Así que los milagros de Dios siguen ocurriendo todos los días. Todos los días tenemos milagros que contar. No podemos nosotros estancarnos como el agua en un pozo, un agua estancada ahí contando lo mismo. Lo que Dios hizo en mí hace 1 año, hace 2 años, hace 10, hace 8, hace 5, no. Todos los días hay manifestaciones de la bendición de Dios para contar. Porque eso anima a otros. Ese testimonio a mí me llamó la atención. Ese testimonio a mí me hizo
interesarme. Está interesante esa invitación que me hicieron. Está interesante todo lo que Jesús hace. Está interesante. Yo quiero ir a ver de qué se trata. Y vea, aquí estoy con la gracia y la misericordia de Dios. Toda la gloria siempre sea al Señor, y bendigo a esta familia hermosa en el Señor que hasta el día de hoy le sirven al Rey de Reyes. Amén. Así que nosotros hemos experimentado el quedar asombrosos por lo que Dios hace en nuestra vida, y hemos quedado asombrosos por lo que Dios hace en otra persona, y eso nos llena ¿de qué? Digan, de más fe, de alegría, de gozo. Ojo, no nos puede llenar de envidia, no nos puede llenar de codicia, ni de enojo. Ay, Señor, pero ¿por qué con la hermana sí, conmigo no? Ay, Señor, pero ¿por qué, Señor, le has dado tanto al hermano y conmigo no? Si nos causa asombro, sea para glorificar al Señor, sea para creer que Dios también hará cosas grandes en nosotros. No para la envidia, no para codiciar, no para reclamarle a Dios, sino para glorificar al Señor, porque así mismo lo hará en nuestra vida. Y podamos nosotros darle alabanza al Señor siempre y en todo tiempo. Ahora, también nos lleva a reconocer la gracia de Dios en nosotros. El ser portadores de la bendición de Dios, ¿sí? Uno, hace que glorifiquemos a Dios al ver su obra en nosotros o en alguien, en otra persona, ¿sí? Dos, nos lleva a reconocer la gracia de Dios en nosotros o en otra persona. Cuando Dios es el autor de todos los acontecimientos en aquella persona o aún en nuestra vida. Mire lo que dice en Hechos capítulo 11, verso 23. Dice así: Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. ¿Sí? Entonces vemos que debemos reconocer la gracia de Dios en otras personas. Aquí está hablando de la iglesia en Antioquía y de Siria, ¿sí? Y la obra de Dios en alguien, en otra persona que podamos ver nosotros manifiesto, nos inspira a nosotros fe, ¿sí? Y ánimo. O lo que es notorio en nuestra vida, a otros inspira fe y ánimo. Y cuando vinieron y vieron la gracia de Dios, se regocijaron y exhortaron a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren esto tan hermoso. Si el Señor se manifiesta en tu vida, que lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿cuántos dicen amén? Nosotros le debemos al Señor ¿qué? Fidelidad. Serle fiel al Padre, porque Él ha permanecido fiel, ¿sí? En nuestra vida tiene que llevarnos a nosotros a permanecer fieles a Él y animar a otros a que se acerquen al Dios de la gloria. Entonces, dice en la NTV, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y aliento. Se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Nosotros, siendo mujeres y hombres portadores de la bendición de Dios, ¿usted lo cree? Tiene que haber pruebas. Y hay pruebas. Y eso nos lleva a reconocer todos los días la grandeza de Dios, ser agradecidos y darle alabanza, no quejabanza. Esa no sirve, esa le agrada a Satanás. A Dios le agrada la alabanza, no la quejabanza. La quejabanza le agrada al enemigo, que nos andemos quejando.
no tengo, no puedo, ¿cuándo será? Es que mi esposo es así, es que mi esposa es así, es que mis hijos no me quieren, es que el Señor cuida de todos menos de mí. Ese tipo de palabras de nuestra boca, eso es una queja ahí que no le agrada al Señor, sino que más bien podamos nosotros darle que alabanza. Si la circunstancia que estemos pasando, sea grande, pequeña, sea fuerte, sea débil, sea como que me consume mi fe, consume mi ánimo, consume mis fuerzas, pues más fuerte será mi alabanza al Señor. Más voy a ser agradecida y más le voy a decir gracias por lo que estoy pasando. Porque como mujeres y hombres que somos portadores de la bendición de Dios, nos gozamos en las que digan las pruebas. Tú portas pruebas de la bendición de Dios. Somos portadores de la bendición de Dios y por lo tanto tienen que haber pruebas. Por eso eres una mujer bendecida. Por eso eres un hombre bendecido. Por eso tu matrimonio es bendecido. Por eso tu casa, tus hijos son bendecidos, tu vida es bendecida. Por eso Dios se glorifica en lo imposible, haciendo lo posible. Porque hay pruebas del poder, del amor, de la gracia, de la fidelidad de Dios. Hay pruebas. Hay pruebas que somos portadores de la bendición. Pero no nos puede desanimar, no nos puede descalificar que seamos portadores de la bendición de Dios, porque en algún momento haya un silencio de Dios o haya un tiempo determinado de parte de Dios para obrar en aquella favor o aquella necesidad en la cual usted y yo estamos esperando. De lo que sí debemos estar seguros es que Dios siempre responde. Que Dios siempre escucha y responde, pero no le voy a asegurar que Dios siempre te va a responder como tú quieres. No te va a responder siempre como tú lo esperas o como tú lo has pedido, porque Dios siempre va a obrar en amor y en justicia a favor de tu vida. Amén. Gloria sea al Señor. Él es maravilloso. Otra de las cosas que hace que nosotros podamos ver esa grandeza de Dios es el testimonio nuestro que transforma a los demás. Sea porque esa gente cercana, sea familiar, sean conocidos, amigos, allegados, como se llame, familia en la fe, ¿sí? Ese testimonio de la grandeza, el poder, el amor, la bendición de Dios en nuestra vida transforma a otros. ¿Usted lo cree? Transforma a otros y le hace creer que Dios camina con ella. Mire, yo me imagino los vecinos allá, aquí de mi amada, diciendo, esa vecina cómo se ve de resplandeciente. Esa vecina siempre se ve con gozo. Esa vecina cómo es de bendecida. ¿Qué se está haciendo manifiesto? El poder de Dios, las obras de Dios. La obra de Dios en poder. Y cual más sabrá que todo lo que hemos vivido, todo lo que ha acontecido en nuestra vida, que otro lo ve como bueno, se maravilla o queda asombroso, es a causa de Dios. Es el autor, pero que también lo has alcanzado por amar a Dios y ser obediente a Él. Amén. Tiene que haber alguien a nuestro alrededor que reconozca lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Lo reconocemos nosotros? Amén. Pero tiene que haber alguien.
que reconozca lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Llámese familia de la fe o llámese incrédulo. Pero tiene que reconocer, tiene que ser, es visible, no se puede esconder la gloria de Dios, lo que ha hecho en nuestra vida. Y otros tienen que reconocer esa grandeza de Dios, ese amor. Diga, en mi vida, cómo Él ha obrado en tu vida. Y otros lo pueden ver. Y eso en nosotros, y aún en los que lo ven, en los que son expectantes o espectadores, se tiene que convertir en una fuerza espiritual para nosotros y para muchos, para los expectantes. Porque Dios es bueno. Otra de las cosas que son resultado que seamos portadores de la bendición de Dios es que nuestra vida es transformada. Ha sido transformada y sigue siendo transformada, porque no hemos llegado a la meta. Ha sido transformada y es evidencia del poder de Dios. Diga, mi vida es evidencia del poder de Dios. Nuestra vida es la evidencia que Dios es bueno, que hace milagros, que su amor permanece por siempre y para siempre. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Tanto así que tú eres una carta de amor escrita por nuestro Señor Jesucristo. Tú eres una carta escrita de la fidelidad, del poder y del amor de nuestro Señor Jesucristo. En la versión NTV dice así. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Nosotros somos cartas escritas que habla del amor, de la fidelidad, del poder de Dios. Pero hago un paréntesis para decirle que aquí también cabe decir que tú eres una carta escrita de lo que eres en Dios. Eres una carta escrita de la obediencia en Dios y eres una carta escrita del lugar donde te congregas. Somos cartas escritas. Hablamos de quién es Dios. Somos cartas escritas. Primeramente hablamos que habla nuestra vida de quién es Jesucristo, de lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que Él hace en nuestra vida, lo que ha acontecido, porque hay testigos, sean familiares, amigos, allegados, sean incrédulos o sean gente de Dios, que han sido testigos o han sido espectadores de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Me hago entender? Pero también cabe decir que cada hijo, cada hija de Dios es carta escrita del lugar donde se congrega y de lo que sus pastores, el trabajo que sus pastores han hecho en ustedes. Por eso decía el apóstol Pablo, por eso dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? A ver, un ejemplo. Yo le digo a la amada, mira, ve a tal parte.
ayúdame en esto, o lleva tal mensaje, o mira en qué puede ser útil allá. Y según sea su comportamiento, según sea su conducta, su hablar, su actitud, hablará de mí. ¿Me hago entender? Si ha escuchado por ahí que se dice un pequeño refrán que es cierto, y dice que los hijos son igual a los padres. Que le dicen, ay, ¿cómo le parece su hijo a usted? ¿Sí? ¿Cómo se parece a su hija a usted? ¿Sí? Y así nos hacen parecer con nuestros hijos biológicos. Así mismo ocurre en la vida espiritual. Usted se tiene que parecer a su apóstol y a su profeta. A sus pastores usted se tiene que parecer. Y usted tiene que portar el diseño de esta casa. Y no porque seamos más que Jesucristo. No es que Jesucristo está con nosotros. Y como Él está con nosotros, está con ustedes. Imítenos a nosotros. Imiten a Jesucristo, imítenos a nosotros. Hago un paréntesis, no sea que por ahí alguien me escuche y diga que me estoy aquí vanagloriando y endiosando. No. Pero el apóstol Pablo les dijo en una carta a los Corintios: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Así como en el mundo o en lo biológico te dicen, oiga, esa hija tuya sí se parece a ti, tu hijo se parece, habla igual, camina igual, tiene los mismos gestos, se expresa igual, físicamente se parece. ¿Cuánto más no ha de operar eso en nuestra vida espiritual? ¿Me hago entender, iglesia? La única carta de recomendación, dice el apóstol Pablo, que necesitamos son ustedes mismos. Ustedes mismos. Usted habla por quién es Jesucristo. Usted habla por quién es sus pastores. Usted habla por el lugar donde se está congregando y creciendo espiritualmente. Yo he visto gente que dice, me congrego en tal lado, pero tiene una conducta que ahí sí no me voy a atrever a decir que es por culpa del lugar donde se congrega o los pastores. No, yo no me atrevo a decir eso. En algunos casos ocurre, ¿sí? Que como está el hijo, está el papá. Usted ha conocido gente que a lo mejor su papá o su mamá en su juventud practicó y aún practica, por ejemplo, la drogadicción, y sus hijos salen así. O cualquier área, cualquier cadena. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es que en lo espiritual funciona. Es lo mismo. Por eso, toda hombre o mujer que se congregue aquí o en otro lugar, estamos llamados a tener una buena conducta, porque somos cartas, somos la presentación, uno, de Jesucristo, dos, de los pastores que te pastorean y del lugar donde te congregas. Amén. Pero también se entiende que como nuestra casa biológica, como se dice por ahí, está la oveja negra, ¿sí o no? Y todos los demás son juiciositos, todos los hermanos son juiciositos, trabajadores, no hacen daño, pero hay una oveja negra, por un decir, de que es como el terco, como el desobediente, como el que no obedece, como el que hace con todo lo contrario de lo que se le enseña. Así mismo pasa en todas las casas de todas las congregaciones. Hay unos que sí son obedientes y otros no. Pero hago un paréntesis para decir que como está la cabeza, está la iglesia, porque sin parte es el espíritu. ¿Sí? Si hay alguien que tiene una doble vida, una doble moral, eso mismo imparte a la iglesia. ¿Me hago entender? Pero de una o de otra manera, usted y yo somos cartas que leídas. Entonces, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes, dijo el apóstol Pablo. Yo me puedo gozar que otros vean el trabajo que mi Señor Jesucristo, su palabra, el Espíritu Santo, mi esposo y yo hemos hecho en los que se han dejado. Pero son notorios. Y podemos decir que es en muchos. Es notorio, es bueno.
en más que en menos. ¿Me hago entender? Que reconocemos que hay gente que ha dado fruto del trabajo que hemos hecho. Son más los que dan los frutos. Amén. Y le doy gracias al Señor por su vida. Y le doy gracias al Señor porque ha sido obediente. Y aunque esté el que está ahí un poquito desajustado, creemos que Dios sigue obrando en su poder para ajustar lo que tenga que ajustar. Entonces somos cartas que leídas. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos con ustedes. Somos cartas leídas, así como es notorio, así como muchos ven las obras de la grandeza de Dios en nuestra vida. En todo debemos entender que somos cartas leídas. No solamente, o no se trata de lo que podemos hablar, sino de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir, de nuestra actitud y de llevar una vida en obediencia a Dios. Amén. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor, que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Así que, así como tu vida y la mía ha sido cambiada por Dios, somos una carta abierta que muchos la leen y la reconocen. ¿Sí o no? Somos cartas abiertas y muchos nos leen, muchos lo reconocen. Y así como nosotros podemos verlo en otras personas y decimos, wow, el Señor ha hecho maravillas, cómo ha crecido esta hermana, cómo ha crecido el hermano, cómo ha crecido aquella mujer que ama a Dios, cómo ha crecido aquel varón que ama a Dios. Decir, uy, cómo ha cambiado, cómo Dios lo ha cambiado. ¿Sí o no? Hemos sido testigos de eso. Asimismo otros son testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque Dios ha cambiado ¿qué? Nuestra vida. Y somos esa carta abierta que otros nos leen y lo reconocen. Por eso siempre mantengámonos firmes, mantengámonos nosotros, cuando le digo firmes es que mantengamos radicales como hijos de Dios, porque nos están leyendo todos los días. Nuestra familia, nuestros hijos, los más allegados, los vecinos, la gente, familia de la fe, nos están leyendo todos los días. Mantengámonos como radicales. Somos de Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Y estamos llamados a permanecer en una buena conducta delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. En la iglesia, afuera. Porque aquí estamos todos juiciositos, sentaditos, bien peinaditos. Afuera. En la calle, en su casa, donde trabaja, donde quiera que vaya, así sea con el desconocido. No vayamos a pretender que me porto bien, tengo buena actitud con los que me conocen y los que no, me voy. Mire, ¿sabe qué me decía algo? Alguien me contaba y me decía que cierta persona que dirige una congregación, o sea, una pastora, le decía, uno se puede echar una cervecita y una bailadita de vez en cuando. Lo que pasa es que uno se tiene que ir para los pueblos donde no lo conocen a uno. ¿Usted cree que eso está bien? ¿O será que a ver, yo quisiera que me contara, bueno, nunca le pregunté quién es ni me dijo, pero me contó ese testimonio. Como, venga, a ver, ¿cuál será el pueblo donde no está Dios? ¿Dónde estará ese pueblo donde Dios no vea nada? ¿Dónde estará? Si hasta todo lo que ocurre en el infierno Dios lo sabe. Imagínese. Entonces usted no pretenda que me porto bien con los que me conocen y con los que no, entonces me olvido que debo tener una buena conducta delante de Dios y de los hombres, entonces me voy lejos cuando no me conozcan. Ya le está mirando Dios, ¿o yo? No pretendamos nosotros engañar al Señor. Gloria al Padre. Una vez se escucha unas cosas que bendito Dios, terrible.
Diga terrible. Bendito nuestro Dios. Entonces, amada iglesia del Señor, debemos reconocer el poder y el amor de Dios, amén, en nuestra vida y en la vida del otro, de alguien. Nos ha pasado, hemos reconocido ese poder, ese amor del Señor, ¿sí? Y siempre que nosotros vemos las bendiciones de Dios en nuestra vida, su poder en otros, nos lleva ¿a qué? A darle gloria a Dios, ¿sí? Gozarnos por lo que Dios hace en otros, no solo por lo que me acontece a mí, sino gozarnos de la grandeza de Dios cuando manifiesta en otras personas, no dándole lugar a la envidia, a la codicia, ni mucho menos a la crítica. No, gocémonos en lo que Dios también hace en los demás. Amén. Siempre siendo inspirados para más fe, o para la fe, o por fe, y esos testimonios que impacten a otros. Demos testimonios que impacten ¿qué? Diga a otros. Amén. Así que tu vida y mi vida tiene que ser un testimonio vivo. Diga, yo soy un testimonio vivo. Claro, Dios se ha hecho cosas grandes en muchas áreas, financieramente, matrimonialmente, familiarmente, en la salud, en las finanzas. ¿Somos qué? De testimonio. Diga, mi vida es un testimonio vivo, ¿sí? Cada milagro, cada cambio, cada victoria que Dios te ha dado es ¿qué? Diga, un testimonio. Y eso inspira y ha inspirado a otros, ¿sí? Fortalece la fe de otros, de nosotros mismos, pero también de los que nos rodean. Diga, mi historia refleja el amor de Dios en mí. Su historia hasta el día de hoy ha reflejado el amor de Dios en tu vida. Amén. Todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy solamente ha reflejado el amor de Dios. Y poder ver que la fidelidad de Dios, que Él cumple lo que promete. Créalo, amada iglesia del Señor, que Dios cumple lo que promete. Seámosle fieles al Señor, porque Él es fiel y nos ha mostrado su fidelidad, cumpliendo lo que nos ha prometido. Y aún faltan promesas por recibir o por verlas cumplidas. Y yo sé que las veremos en el nombre de Jesús. Amén. Así que bendita iglesia del Señor, hoy yo te aliento, te animo, te motivo para que tu vida siga siendo un motivo para que muchos glorifiquen al Señor, sobre todo los que están a nuestro alrededor. Que nuestra vida sea un motivo para que muchos glorifiquen al Señor, muchos espectadores, muchos testigos que conocen, que han visto lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y creamos cada día más en su amor, que es eterno, que no nos ha dejado ni nos dejará. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria al Rey de Reyes. Y vamos a orar.